Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos. Gracias por siempre visualizar estos videos a través de las redes sociales y así también a través de los canales de televisión que pasan este programa de Platiquemos. Juan José, buenas noches. Buenas noches, Valerio. Asimismo, creo que estamos emocionados por este tema en este episodio. Valerio, si nos puedas comentar acerca del seguimiento del tema. Sí, bien, Juan José, la semana pasada estuvimos platicando acerca de algo que siempre nos ataca y no es la risa, es lo contrario a la risa, es lo contrario a la felicidad, a momentos agradables, sino que estamos platicando acerca del enojo, ¿verdad, Juan José? Que es una emoción y platicábamos también de que las emociones son algo muy impulsivos para como que a manera de hacer memoria de los capítulos anteriores, hemos hablado de que una emoción es más fuerte que un sentimiento, pero el sentimiento perdura más. Y las emociones pueden llegar a convertirse en un sentimiento, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablando precisamente, Juan José, del enojo. Porque el enojo puede convertir, sinceramente, el enojarnos no es pecado. El estar en desacuerdo con algo no es pecado. El pecado es cuando nosotros dejamos que esa emoción empiece a dar fruto en nosotros, empiece a irse más a lo profundo de nuestro corazón y convertirse en un odio, en un rencor. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que nosotros dominar nuestro enojo y platicamos precisamente del libro de Santiago que nos da pautas concretas que podemos tomar cuando nosotros nos enojamos. Punto número 1, estuvimos viendo que tenemos que escuchar, prestar atención, ser pacientes, ser tolerantes en el momento del enojo. En ese momento nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar y no hablar rápidamente, sino que escuchar para hablar y no hablar y después recapacitar, que es lo que comúnmente hacemos, ¿verdad? Sí, Valerio, creo que en el libro de Santiago encontrábamos los pasos a seguir. Creo que en la Biblia misma, creo que Jesús inspiró a grandes hombres a escribir esto. ¿Qué debemos de hacer en estos casos? Y algo que meditaba justamente en este tema es que muchas veces cuando hablamos de nuestras emociones, y se me viene el texto de Gálatas que nos dice que con Cristo ya estamos crucificados. Y lo que nos lleva a esto es que tenemos que tener una mente clara, debemos de entender que cuando llegamos a confesar esto, porque muchas veces estando en la iglesia, Valerio, llegamos a decir, yo ya le pertenezco a Cristo. Pero cuando leemos lo que dice Gálatas en capítulo 2, si no estoy mal, que estamos crucificados ya con Él, lo que nos está diciendo es que ahorita mismo estamos dependiendo de Cristo. Debemos de aprender que nuestra dependencia ya no es de nosotros, que nuestras emociones ya no dependen tanto de nosotros. Claro que en parte sí también las emociones muchas veces nos controlan, pero muchas veces debemos de recordar eso, que cuando decimos estoy crucificado con Cristo, pues nuestras emociones, nuestros enojos también tienen que depender de Él, tal como mencionábamos en el episodio anterior. Decíamos que Dios no le agrada, no nos puede usar cuando estamos enojados, no nos puede usar cuando ya realmente estamos pecando en esto. Y Gálatas lo que nos dice es que debemos de depender de Él. Así es, Juan José, depender de Cristo totalmente. Y hay un pensamiento que a mí me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado a evitar a meterme en problemas, por decirlo así, porque también cuando estamos enojados muchas veces nosotros decimos cosas que nos meten en problemas. A lo mejor ese momento de enojo, de descontento, era para un par de minutos, pero si nos dejamos dominar, si no crucificamos esa parte de nuestro ser con Cristo, eso puede prolongar la situación, hacerlo más grande. Y es este pensamiento: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si Jesús estuviera en esta situación, ¿cómo actuaría Él? Porque a nosotros se nos dice
cristianos. Y este término se empezó a decirle a los hermanos en Antioquía, y no era precisamente un elogio como lo es ahora, sino que era una forma de burlarse de las personas. ¿Pero por qué? La palabra cristiano significa pequeños cristos. Pequeños cristos. Entonces ellos se parecían tanto a Cristo que empezaron a decir, como nosotros, bueno, yo normalmente cuando veo al hijo de un amigo, si mi amigo se llama Diego, aunque el niño no se llame Diego, yo le digo Dieguito, Tonito o Juanito, aunque no se llame así, yo le llamo por el nombre de su papá. ¿Por qué? Porque se parece a su papá. Y nosotros somos cristianos. Este término significa que somos pequeños cristos. Entonces, en un momento de enojo, en un momento de descontento, ¿cómo actuaría Jesús? Que yo llevo su apellido, yo llevo el nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo actuaría Él? Y es de lo que queremos platicar en esta noche. También la semana pasada estuvimos platicando, Juan José, de que tenemos que procesar la información, prepararnos de antemano, ser personas, ser jóvenes, señoritas, padres que procesan. Pero ¿cómo proceso? Platicamos muy bien de un soldado que no se prepara a la hora de irse a la guerra, sino que con tiempo empieza a prepararse física, mentalmente, y también se prepara psicológicamente y en otras áreas, ¿verdad, Juan José? Y emocionalmente se preparan con tiempo para enfrentarse a una situación difícil. Y nosotros que estamos en una guerra espiritual también tenemos que prepararnos de antemano, llenarnos de la palabra de Dios. Y después el tercer punto que tenemos que hacer es actuar. Sí, y justamente, Valerio, esto inicia con lo que acababas de mencionar, de que los cristianos en el antiguo tiempo, o los primeros cristianos, no los llamaban cristianos, sino que sí, creo que después cuando se les llamó cristianos era porque tenían la semejanza de Jesús. Y algo muy curioso que mencionabas es que hoy en día también nosotros como hijos muchas veces tenemos, creo que, la semejanza de nuestros padres. Y esto es algo muy interesante, Valerio, porque a lo que nos lleva a esta pregunta, lo que mencionabas, ¿qué haría Cristo? Y por algo nos llaman cristianos también, porque tenemos como que ese nombre. Y algo que me lleva a la mente en esta pregunta, cuando Pablo, a los Romanos, capítulo 12, si no estoy mal, cuando él en el versículo menciona que no debemos de imitar este mundo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Nunca imitar las cosas que había en este mundo. Y tal como ya mencionábamos, cuando decimos la palabra que estamos crucificados con Cristo, lo que nos da a entender que ya somos nuevas criaturas, que ya no debemos de imitar las cosas malas que hay en este mundo. ¿Y qué es lo que pasa con nuestras emociones, nuestros enojos? Que muchas veces siento, Valerio, que ya tenemos como que el mundo ya nos vende algo. Yo creo que en la televisión podemos ver cómo las personas revelan sus emociones, y algo también, Valerio, interesante es que Jesús nos enseña, o Pablo nos dijo que nos da las instrucciones que no debemos de imitar las cosas malas que hay en este mundo, porque ya no le pertenecemos en este mundo. Sí vivimos aquí, pero sabemos que el reino no es lo que estamos esperando. Sí, es, José, algo que mencionas es nuestra actitud, nuestra forma de vivir. Y pues de esto habla Santiago 1:26, dice: si alguien se cree muy religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Entonces hablamos de ser coherentes. Decimos muchas cosas, pero en el momento del enojo nosotros tenemos que ser coherentes. Como le decían los hermanos en la iglesia, ser incoherente en el vestuario es, digamos, me toca predicar. De repente llego con mi traje, llego con mi corbata, una camisa, pantalón formal y todo, pero con unos tenis rojos, como que sería el hazme reír de toda la iglesia, ¿verdad? A lo mejor los zapatos son de marca, son bonitos, pero son incoherentes con el resto del vestuario. Y muchas veces nosotros somos incoherentes con lo que profesamos. Si yo estoy enojado, entonces
mi fe, la fe que yo digo, que profeso, la fe que digo tener, tiene que estar coherente, en coherencia, sincronizada con mi vocabulario en ese momento. Porque si yo profeso ser cristiano, pero en un momento que sé yo de desacuerdo, me enojo y empiezo a decir muchas cosas, ahí he hecho a perder todo. El testimonio que he tenido, la reputación que he tenido, se viene al suelo. ¿Por qué? Por no poder controlar la lengua, cosa que ya hemos platicado bastante de esto, de controlar la lengua. Entonces, lo que Santiago nos dice es de que nosotros profesamos una fe, pero que esa fe sea coherente también en nuestra forma de hablar. Entonces, ¿cómo voy a hablar cuando estoy enojado? ¿Cómo voy a reaccionar? Un profesor decía hace unos años, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y esto es muy cierto. Muchas veces a lo mejor son palabras que comúnmente decimos, pero si lo decimos con un enojo muy fuerte, lo decimos con un resentimiento, esto se vuelve algo erróneo y pues trae consecuencias, Juan José. Sí, exacto, Valerio, y esto es justamente de lo que estábamos hablando la vez pasada, de ser coherentes, de no perder, de tratar de no perder de nuestra identidad. Y nuestro mayor ejemplo, siempre lo mencionamos, que es nuestro Maestro Jesús. Y una historia de él que me acuerdo es que en los evangelios, cuando los niños se acercan hacia Jesús, tal vez nos imaginamos este escenario, Jesús predicando y se acercan un montón de niños, quizás haciendo ruidos. Y ya sabemos cómo transcurre la historia, Valerio, de que los discípulos se enojan o quizás trataban de dejar a los niños a un lado. Y viene Jesús, yo creo que en el texto nos habla de que Jesús se enoja con sus discípulos, pero en la forma en cómo se enoja es lo que debemos de imitar, porque Él se enojó, pero siempre fue coherente. Y ya sabemos este versículo muy famoso, y Jesús les dijo a sus discípulos que dejan que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino. Pero estaba enojado, pero los habló, creo que habló de una forma sin perder la paciencia, sin tal vez insultar palabras como lo hacemos nosotros. Algo que mencionaba es que muchas veces nos enojamos cuando estamos en desacuerdo. Jesús en ese momento estaba en desacuerdo con sus discípulos porque Él quería que los niños vinieran a Él, pero los discípulos no. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Pues corregirlos, tal vez estando enojado, pero nunca perdió el control. Nunca ofendiendo, siempre fue coherente, siempre pensó, actuó, analizó. Y ese es el ejemplo muy claro para nosotros que sí, Jesús se enojó, pero muchas veces malinterpretamos esto cuando estamos enojados. Tal vez en su momento llegamos a decir, es que también Jesús se enojó, pero no se enojó o no se enoja de una forma como nosotros lo hacemos. No pecó. No pecó, ese es el punto. Sí, lo que mencionas y mencionábamos en la serie de las amistades es de que tenemos que corregir, pero nosotros muchas veces le decimos a nuestros amigos, a lo mejor nos enojamos, nos molestamos, estamos en desacuerdo, pero decimos solo la parte, digamos, es que no es así, pero no decimos la razón. O sea, decimos el error, pero no decimos el por qué. Jesús, cosa contraria que hacía Jesús. Él dijo, o sea, ya, no espanten a los niños, o sea, no impidan que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí estaba la razón. Él tenía una razón para estar enojado y les decía, pero no les decía porque Jesús podía decir las mismas palabras, pero con resentimiento, cosa que muchas veces nosotros hacemos. A veces decimos la razón, pero le decimos como que echando en cara, ¿verdad? Y no es así. Por eso digo, no es lo que dices, sino cómo lo dices. En otra ocasión, Jesús llega al templo y mira que había un mercado prácticamente, y dicen las escrituras que Jesús se enojó y empezó a volcar las mesas por el celo que tenía por la casa de Dios.
Y esto era una profecía que se estaba cumpliendo. El celo del Señor me consume por su casa. Y él empieza a decirle que está, ¿cómo han convertido? Les dice, pero empieza a decirle a las personas seguramente se molestaron. Jesús, ¿por qué volcaste mi venta? ¿Por qué tiraste mi mesa? ¿Por qué tiraste mi mercancía? ¿Por qué lo hiciste? Jesús les dice, ¿por qué han convertido en una cueva de ladrones la casa de mi Padre? Porque escrito está, dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Había una razón, era coherente. Él estaba fundamentado a la palabra de Dios. En otra ocasión, Pedro y Juan los llevan ante el concilio, les habían prohibido predicar de Jesús. Seguramente ellos estaban, primero se molestaron porque eran los líderes religiosos quienes les prohibían predicar de Jesús. Y Pedro les dice, miren, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no estaban rebelándose contra la autoridad, sino que les daban la razón. Nosotros queremos obedecer a Dios antes que ustedes. Había una razón, ser coherentes, y es como hemos mencionado en muchas ocasiones, Juan José, enojarnos no es pecado. La cuestión es dejar que esa emoción nos gobierne. Imaginémonos a un Juan, dice que los azotaron, pero dice que cuando salieron del concilio, Hechos 3 nos relata que ellos salieron gozosos porque habían padecido por la causa de Cristo. Pero si ellos hubieran enojado como nosotros, que dejar que esa emoción nos gobierne, porque imagínate, nosotros estamos aquí y de repente vienen los de la municipalidad y empiezan a pegarnos o a insultarnos o a prohibirnos predicar, pues seguramente humanamente como somos, vamos a estar platicando que por qué vienen así, que no sé qué, nos quita la paz, ya estamos dándole espacio a eso. Pero Pedro y Juan no le dieron espacio a ellos. Ellos estuvieron platicando, es que nos prohibieron y ellos hacen esto, es que ellos son así, ellos son así. No, ellos salieron gozosos porque habían padecido por la causa de Cristo. No se desviaron. Era una razón para desviarse, sí. En nuestra debilidad humana era una razón para desviarse fácilmente, pero ellos nos enseñan que si ellos pudieron, nosotros también, es porque Dios no nos ha dejado un espíritu de cobardía. Cobardía es perder mi tiempo en empezar a pensar, a criticar a quienes me hicieron un daño. Perder mi tiempo, digamos, platicar de una persona que a lo mejor esa persona ni se acuerda de uno, ¿verdad? Y uno está platicando, perdiendo su tiempo. Pero los apóstoles, miramos, era una razón para enojarse. Los azotaron, les prohibieron hablar de Jesús. Ellos salieron gozosos y continuaron predicando en las plazas públicas, en las sinagogas. Iban, dice Hechos 3, que estaban predicando de casa en casa. No perdieron su tiempo por algo que les pasó, por esa emoción que les exaltó en el momento, sino que ellos siguieron con su vida, siguieron cumpliendo su ministerio. Y queridos hermanos, seamos coherentes con nuestra fe, la fe que profesamos tener. Tenemos que coincidir en nuestra forma de hablar y pensar. Exacto, Valerio, lo que mencionabas, que realmente Jesús creo que tuvo las mismas pruebas que nosotros, y ya lo mencionabas, que también en la Biblia misma encontramos el texto que nos dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y algo que me interesante, Valerio, también, que muchas veces llegamos a decir esto, que Jesús nos entiende, y yo sé que realmente Él nos entiende. Sí, lo que mencionas con José, Hebreos nos enseña que no tenemos un sumo sacerdote que no sabe lo que nosotros padecemos, sino que Él fue tentado en todo igual que nosotros. Sí, exacto, Valerio. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos, que Jesús fue tentado con las mismas cosas que también nosotros ahora estamos tentados, pero el versículo nos dice que pero Jesús no pecó. Es importante. Exacto, tenemos un sumo sacerdote
que padeció todo lo que nosotros padecemos, queridos. Padeció y bueno, tristemente vivimos en un entorno ahora donde hay muchos niños que no conocen a papá. Y yo compartía con un muchacho esto, mira, es que no conozco a mi papá, no conozco a mi papá y me hacen mucho bullying por eso. Jesús también padeció lo mismo. Los fariseos le decían, al menos nosotros conocemos a nuestro papá porque él era el Hijo de Dios, pero la gente no le creía y la gente lo tomaba en broma. Jesús fue tentado en todo. Alguien me dirá, es que vos no sabes lo que a mí me pasa. Sí, yo no sé, pero nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, sí sabe. Él conoce nuestras debilidades, Él fue tentado en lo mismo, pero él nunca pecó. Y algo que me gusta siempre repetirle a los jóvenes en ocasiones es decirlo. Es decir, esto por un asunto, tal vez por cualquier situación, tal vez lo más absurdo que pueda parecer para otra persona, pero para Jesús, ¿no? Porque Él pasó también lo mismo. Y en cuestión de este sentimiento de que si nos enojamos, Jesús sabe también, yo sé que también hay distintas formas de expresar nuestro enojo, porque sí sabemos que hay personas que lo demuestran así y así, pero Jesús lo sabe también porque Él lo padeció también. Así es, Juan José. Queridos hermanos, gracias por sintonizarnos una vez más. Ya casi terminamos este episodio y aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como Platiquemos GTV, así también pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ya estamos disponibles también en esta red social, compartiendo la palabra de Dios siempre en estas redes sociales. Ustedes pueden seguirnos en todas las redes sociales, así también aprovechamos el espacio de Café Entre Volcanes. Ustedes pueden seguirlos a ellos en sus redes sociales. Están como Café Entre Volcanes, ubicados en Cerro de Oro, en la calle principal, justo a la calle de la playa pública, perdón. Ellos tienen un espacio muy ameno para atenderlos y aquí siempre son bienvenidos en Cerro de Oro, un lugar donde compartir con familia, amigos o pareja. Así que, queridos hermanos, volvemos a nuestro tema. El enojo no es pecado, sino que lo que repetí hace 8, manejemos el enojo y no que el enojo nos maneje a nosotros, como Caín fue dominado por esta emoción llamada enojo. Sí, Valerio, Pablo en el libro de Romanos escribe algo que es, creo que, importante para cada uno de nosotros, y él en el libro de Romanos 12:21 nos dice de esta manera: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Y esto es todo el ministerio de Jesús. En todo el ministerio de Jesús, eso es lo que Él hizo, vencer el mal contra el bien. Creo que Jesús, cuando sanaba, venían los sacerdotes y le decían: ¿cómo vas a sanar en un día de reposo? Quizás no nos podemos, tal vez al leer ese texto, que yo creo que tal vez solo podemos leer las palabras, pero tal vez en su momento quizás los sacerdotes ya estaban tal vez levantando la voz contra Jesús, pero viene Jesús, les responde de una forma tranquila, tal vez diciéndoles: es que, ¿qué es más correcto, hacer el mal en un día de reposo o hacer el bien? Contestaba sus preguntas, pero los hacía de una forma coherente. ¿Y qué es lo que Él hizo? Pues vencer el mal con el bien. Así es, Juan José. Esta semana es un reto. Seguramente en cualquier día de la semana nos vamos a enfrentar a una situación que podemos enojarnos, estar en desacuerdo, o nos van a pasar un momento no tan agradable. Pero sin importar la situación que enfrentemos, pidámosle mucho a Dios. Lo que platicamos, procesamos la información, pero procesar la información es prepararnos. Tengamos un momento de devoción personal. Si podemos hacerlo en familia, pues qué bien hacerlo en familia. Tengamos una vida muy cercana a Dios, porque solo así estamos preparados ante cualquier dardo del enemigo. Leamos la palabra de Dios, oremos, escuchemos la palabra de Dios, miremos la palabra de Dios, porque solo ella nos hace crecer espiritualmente y así podemos vencer al mal que enfrentamos con el bien,
porque estamos llenos de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, si Dios nos permite la vida, regresamos en una próxima en sus hogares. Muchas gracias por sintonizar Platiquemos GTV. Pueden seguirnos en las redes sociales.